Bienvenidos a su programa Se Vale Vivir. Soy Lester Manchamé y estaré compartiendo pues todo este programa con ustedes. Hoy ya nos encontramos acá en la consulta profesional. Hoy hablaremos de un tema controversial acerca de las grasas y para eso tenemos a la nutrióloga Auri Ponce. Bienvenida al programa Se Vale Vivir. Gracias, muchas gracias por haberme invitado. Para mí es un placer estar aquí, un honor y ahí sí que en lo que pueda ayudarles con mucho gusto, ¿verdad? Auri, como decía, este tema es un tema bastante controversial. Sí. Yo creo que en mayor porcentaje yo creía que antes las mujeres eran las que más se preocupaban por ver las grasas en la comida, pero ahora yo creo que es un tema en general, hombres y mujeres se preocupan por las grasas. ¿Qué son las grasas, Auri? Bueno, las temibles grasas, ¿verdad? Para todo, pero no. Bueno, las grasas en primer lugar son componentes de una dieta, ¿verdad? Las grasas, al igual que las proteínas, al igual que los carbohidratos, son componentes que van a ayudar de cierta manera al cuerpo, ¿sí? Las grasas químicamente se podría decir que están compuestas de carbono, de hidrógeno y de oxígeno en pequeñas cantidades, ¿verdad? Porque eso también las hace ser insolubles en agua. Entonces, básicamente son de los tres componentes macronutrientes que van a ayudar en una dieta a proporcionarnos energía, ¿verdad? Las calorías. Esas son las grasas. Bueno, y nosotros hemos oído pues mencionar es que esas son grasas saturadas, insaturadas, pero a veces nosotros oímos y nada más. Ah, sí, yo me imagino que si son saturadas es como que nos traen más problemas, ¿verdad? Exacto. Pero en realidad, ¿cómo se clasifican las grasas? Las grasas se pueden clasificar, ahí sí que va a depender de qué es lo que queremos investigar, ¿verdad? De las grasas, pero sí, así como lo decían, grasas saturadas e insaturadas, hay monoinsaturadas, poliinsaturadas, se dividen en gran cantidad de aspectos. Por ejemplo, también lo podemos dividir pues, en ácidos grasos, lo que son los lípidos, los triglicéridos, colesterol. Pero si nos referimos a grasas saturadas e insaturadas, por ejemplo, las saturadas son las que se refieren a aquellas que a temperatura ambiente se mantienen sólidas o semisólidas, como la margarina, la manteca, el cebo, saturadas, ¿verdad? Esas son las que todo el mundo les tiene miedo y mire, aléjese de eso. Y las insaturadas son más que todo de origen vegetal, los aceites, por ejemplo, hemos oído también de los ácidos grasos, el omega 3, el omega 6, básicamente esos son, los podemos clasificar en insaturadas y insaturadas. ¿Y cuáles serían las mejores grasas para consumir? Todo lo que son insaturadas, ¿verdad? Ya sea poliinsaturadas o monoinsaturadas, pero que sean de origen vegetal más que todo. ¿De origen vegetal? Sí, son las que se recomiendan. Sí, porque a veces se creía que, por ejemplo, la gente a veces prefiere, yo no sé, pues, pero de mi parte, decían, no, mejor es cocinar los huevitos con margarina. Sí. Pero en realidad lo que tú me estás diciendo es mejor cocinarlos con aceite. Así es. De hecho, la margarina no vemos que sale naturalmente, ¿verdad? Como el aceite, como la manteca, sino la margarina se podría clasificar todavía en un grupo que se llama grasas trans. Entonces, las grasas trans son aquellas que llevan un proceso de hidrogenación, la que los hace ser, o sea, de algo vegetal lo van a hacer algo sólido, ¿verdad? Eso todavía también tiene un proceso más. Sí, tiene un proceso más, ¿verdad? Y sí es un poquito delicado también ese tema de las grasas. ¿Por qué sacarnos de esta duda? Entonces, ¿por qué las grasas no son solubles en agua? Bueno, ahí sí que la molécula de grasa, bioquímicamente hablando un poquito, ¿verdad? La molécula de grasa se forma más que todo por dos enlaces, un enlace covalente, que es de los enlaces más fuertes en la química. Entonces, esos enlaces son de hidrógeno y de carbono. Estos enlaces, la grasa de por sí es apolar, entonces ese enlace que hacen las grasas forma dos polos. Esa es bioquímicamente lo que lo hace insoluble en agua. Pero en términos más generales también podemos ver la densidad, ¿verdad? Si nosotros mezclamos un poquito de agua, un poquito de aceite, vemos que sube la capa de aceite, porque esto quiere decir que un líquido es menos denso que el otro. Entonces eso lo hace, se podría decir que son perfectos separadores, ¿verdad? Ahí
impermeabilizantes. ¿Esto afectaría a nuestro organismo? Prácticamente, de cierta manera, digo yo. No hay algún estudio, ¿verdad?, que diga el hecho de que sea insoluble quiere decir que lo va a engordar más. No, ¿verdad? Prácticamente vemos que tenemos que absorber los nutrientes en la sangre. La sangre está compuesta de agua en su mayor parte, ¿verdad? Entonces vemos que la grasa, si no es soluble en agua, necesita de unos carritos, por decirlo así, para ser transportada en la sangre. Entonces ahí es donde van a entrar las proteínas. Hay tres, podría decirse, ¿verdad? Son las lipoproteínas, se van a llamar lipo, ¿verdad? Y esas lipoproteínas, las más famosas son triglicéridos, la HDL y la LDL, que son de alta densidad y de baja densidad. Esos son como que los carritos que van a ayudar a transportar a las grasas en la sangre. Hay que tener en cuenta también de que las HDL son las grasas buenas o el colesterol bueno que mencionan las personas, ¿verdad? Y el LDL, las de menor densidad, son las malas. Pero eso ya es cuestión de entrar más ahí en el tema. Tú decías algo al principio sobre cuando clasificaba las grasas en los ácidos grasos. Sí. ¿Cuál es la función de estos ácidos grasos o cómo están compuestos? Bueno, los ácidos grasos para mí es el componente más importante de las grasas, ¿verdad? Los ácidos grasos es en sí lo que se divide en saturado e insaturado, porque las grasas abarca mucho. Entonces los ácidos grasos son los que se dividen en saturados e insaturados, y los más conocidos tal vez puede ser el omega 3 y el omega 6, ¿verdad? Son los que ahorita el aceite viene con omega 3, la linaza con omega 3, hay muchos productos que están sacando con estos ácidos grasos porque son buenos, ¿verdad? Nos ayudan a mantener la presión arterial, a disminuir el colesterol o las grasas malas del cuerpo, a la circulación de la sangre. Tienen muchas funciones benéficas para el cuerpo. Esos son los... Una de las funciones de las grasas es dar energía. Así es. ¿De qué manera hacen estos que nosotros obtengamos energía de ellos? Bueno, de hecho, ahí sí que el principal nutriente que nos da energía son los carbohidratos, ¿verdad? Esa es la fuente primaria de energía. Yo salgo corriendo, lo primero que agarra mi cuerpo son carbohidratos, en un deportista, cualquier cosa son los carbohidratos. Luego vienen lo que son las grasas, ¿verdad? La grasa, es decir, es cuando vamos a agarrar energía de una forma más lenta, la forma más lenta, pero la más eficiente. Entonces, si las grasas es la forma como que más eficiente de energía, todo el exceso que entra al cuerpo se transforma en grasa, o sea, se almacena como grasa, ¿verdad? No sé si hemos visto a veces con los pollitos, ¿verdad? Les quitamos la piel, uno ve la capa de grasa. Entonces ellos tienen almacenado el exceso como capa de grasa. O en las operaciones que salen en la tele, ¿verdad? Vemos la capa de grasa que se va formando. Uno de los lugares favoritos donde se almacena la grasa es en el abdomen. Hay diferentes... ¿Será? Sí, no, otras personas en las caderas, que en los brazos, pero sí, la parte favorita es el abdomen, ¿verdad? Y es donde se tiene mucho mayor riesgo para todo lo que son enfermedades del corazón, las enfermedades cardíacas. Pero sí, la grasa también es una fuente de energía muy eficiente, por eso es de que todo se va almacenando. Si uno no lo quema, ahí se queda de reserva, ¿verdad? Hasta que uno decida pues hacer ejercicio y quemarlo. Pero sí está como de reserva, o sea... Sí, la grasa se queda como reserva. En dado momento podría perjudicar también nuestro organismo. Exacto. Porque yo creo que el corazón es afectado por todas estas grasas acumuladas, ¿verdad? Por el exceso de grasas, ¿verdad? Se van tapando las arterias, las venas. Entonces ya vemos ahí un cuadro de complicaciones que por el hecho de consumir un exceso, ¿verdad?, de grasas. Bueno, pues Sabri, vamos a ir a un pequeño corte y usted no le cambie porque seguimos con este tema, las grasas aquí, en Se Vale Vivir.